Presentamos 24 horas al día. Ahora. 13 horas en punto, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 horas al día y comenzamos inmediatamente con la información del momento porque la Fiscalía Nacional designó a la fiscal regional del Biobío para encabezar la investigación por el naufragio de la lancha Bruma, esto en Coronel. Mientras tanto, por noveno día consecutivo sigue la búsqueda a la que se ha sumado el rastreo de uno de los tripulantes, recordemos, del buque Cobra, quien desapareció misteriosamente antes de ir a declarar a la Fiscalía. Óscar Jara nos cuenta de todo lo que ha sucedido durante esta mañana. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Monse, Andrés. Sí, ha sido una mañana marcada por varias novedades. La principal, quizás la que más importó a la familia, fue lo que ustedes ven a mi espalda ahora cubierto por un toldo. Fue la llegada a tierra de la proa, la parte más íntegra que ha logrado ser rescatada del Bruma. Esta embarcación que hace ya 9 días fue golpeada por otra embarcación mayor en las cercanías de la isla Santa María. Desde el viernes que se estaba tratando de hacer este procedimiento de montar este trozo de la proa a un remolcador y luego de eso a tierra para ser sometido a peritajes. Se logró finalmente, desembarcó aquí en la base naval de Talcahuano y por tierra fue trasladada hasta el punto donde está ahora. Ese momento lo presenciaron las familias de los tripulantes, de los 7 tripulantes del Bruma. Fue un momento emotivo, pese a que ellos ya estaban preparados, habían visto videos, fotografías de las condiciones en que quedó esta embarcación de casi 15 metros de eslora. Lo que ustedes ven es, con suerte, un tercio de la embarcación. Allí se puede apreciar dónde recibió el golpe, más o menos a la altura del puente, lo que significó su destrucción inmediata. Las familias tenían, eso sí, la instrucción de no tocar esta parte de la embarcación, la proa, de no acercarse, de no intervenir, porque tiene que ser todavía sometida a más peritajes. Ya le han hecho peritajes en el mar, pero el Ministerio Público ahora lo dejó en custodia de la Armada y van a seguir esos peritajes. Pero claro, fue emotivo porque las familias ya logran ver ahí a 1 metro de distancia, a medio metro de distancia, el nivel de destrucción y logran entender y asimilar ya en real dimensión, valga la redundancia, lo que ocurrió con esta embarcación cuando fue golpeada por otro barco mayor. Nosotros tenemos reacciones de los dirigentes, de las familias, respecto de la impresión que les significó presenciar este momento. Escuchemos lo que nos dijeron. Uno se da cuenta del tremendo golpe que recibió. Se entregó este tema de las imágenes para que nosotras igual ya lo viéramos directamente, un choque obviamente emocional, pero quizás es lo que necesitaban algunos para verlo, para poder aclararse. Una cosa es ver el video a distancia y otra cosa es ver cómo está retorcida las tablas, cómo cortó de cuajo el acero. Es impactante, doloroso, crudo para la familia, pero para poder empezar a salir tienen que primero llegar al pozo y después del pozo tienen que empezar a subir. Ahora. Nos movemos desde el Biobío hasta el centro de Santiago. Vamos a volver inmediatamente con Óscar Jara. Vamos al Ministerio del Trabajo, Teatinos con Huérfanos, con Dani Linares, con la imagen de la jornada en materia política, la salida definitiva del ministerio que asume como candidata presidencial del PC de la ex ministra del Trabajo ahora, Janet Jara. Dani Linares, vamos contigo. Así es, junto a Janet Jara, que se despide de funcionarios, también de todos los que son parte del centro de Santiago. Vamos a ver, escuchemos un poquito las palabras. Mañana vamos a conversar con mucha tranquilidad de todo lo que viene para este periodo, pero ahora estoy cerrando un ciclo. ¿Qué le parece la clase y este ciclo Miren, para que no se aprieten porque me da nervio que les pase algo. Sí, le pregunto por el tema de Kaiser. Está bien. Muy emocionada en la salida, ¿no? Sin poder referirse, gracias, compañera. Mañana voy a conversar con tranquilidad, quiero disfrutar este momento. Les quiero contar que para nosotros han sido largos años de trabajo muy duro para sacar adelante la reforma. No fue algo fácil, las 40 horas, el salario mínimo, la ley Karin, la reforma a las pensiones. Y hoy día creo que nos merecemos disfrutar este momento de cierre de este ciclo. Mañana voy a asumir como candidata a las primarias y voy a conversar tranquilamente con todos ustedes, más que de críticas, de opiniones o de dime y direte, de lo que les voy a proponer al país, que es lo importante. Permiso. Permiso. Cuidado que atrás hay unos cositos. Señora ministra, le voy a hacer una consulta. Espérame un segundito, estoy un poquito cortita. Es que tiene que subirse la... Disculpe. Una consulta. ¿Qué pasa con los...? Janet, de todas maneras, muy emocionada, ¿no?, con la despedida de la gente. Sí, muy lindo. Oye, tengo mi auto aquí, chiquillos, ¿me dejan pasar? Gracias por venir. Mañana vamos a hablar con tranquilidad.
Ahí está entonces la salida de la ex ministra del Trabajo, que la está esperando. Lo tiene que confirmar la vocera. La está esperando un taxi para que pueda continuar su recorrido. Decía que a su casa a descansar. Estaba buscando precisamente el vehículo porque entre medio de toda la gente que se ha agolpado fuera del ministerio no ha podido encontrar el vehículo que la va a trasladar. Decía ella a su casa a descansar para disfrutar este momento del cariño, ¿no?, de los colaboradores con el que compartió en los últimos 3 años como titular del Ministerio del Trabajo, y que hoy ya comienza entonces un nuevo desafío que mañana tendrá tiempo para poder referirse, ¿no?, a todo lo que significa ser candidata presidencial. Lo dijo brevemente que era una situación que le asustaba pero le gustaba respecto a su postulación. Inspirado en el miedo, en la desesperanza, sino que lo que podemos hacer es Chile es un país grande y hermoso. Permiso. Mañana vamos a hablar como candidato, hoy día estamos cerrando este ciclo. Ahí está, se va a bordo del vehículo manejando ella, algo que no es común, ¿no?, cuando hablamos de unas autoridades, en este caso ya ella, ex ministra del Trabajo, se va y escuchen a la gente, ¿no? Son funcionarios del Ministerio del Trabajo quienes han acompañado la salida de la ex ministra Janet Jara desde las dependencias del Ministerio, aquí en calle Huérfanos con Teatino, y ahora ella se traslada, decía ella, a su casa para poder descansar y ya mañana referirse a todo lo que tiene que ver con el desafío programático de ser candidata presidencial. De poder presentar propuestas más allá de las polémicas, ¿no?, que se dieron en las últimas horas, particularmente con otro de los postulantes a la moneda, como es el diputado Kaiser, sobre la necesidad o no de que éste renunciara a su dieta parlamentaria, a su rol como diputado, por las críticas que había recibido la ex ministra por estar realizando una gira en el sur del país, particularmente explicando y llevando a cabo los detalles de la reforma a las pensiones, algo que fue criticado por la oposición, y que también, una vez que el Partido Comunista anuncia, ¿no?, que ella será su candidata, exigían la renuncia inmediata de sus funciones, algo que se dilató hasta hoy lunes, particularmente porque el presidente se encontraba de viaje. No, del ministerio no, hace 3 años, pero manejo siempre. Permiso. Sí, vemos justamente las imágenes, lo que fue la... Al tráfico del centro de Santiago, Andrés, ahí Sí. Teatino, la verdad que no creo que avance mucho, es bastante lento a esta hora de la tarde. Así que la pueden seguir persiguiendo, Sí, Dani. Teatino con Huérfano tiene un buen rato. No, Teatino. podemos ir buen caminando rato. con ella de aquí hasta la Alameda sin ningún problema. Claro. Sin ningún problema. Bueno, yo creo que tiene que ver eso, Dani, con cierto respeto por los protocolos institucionales. Dice que ella mañana hablará como candidata, que hoy día está saliendo del Ministerio del Trabajo, ¿no es cierto? Y yo creo que haciendo una separación que en el día de ayer fue medio confuso, porque finalmente el Partido Comunista la había proclamado sin proclamarlo oficialmente, esperando que Janet Jara renunciara. Y Hoy ella día fue la moneda tempranito. Claro, fue de moneda de alguna manera haciendo, como decía yo, respetando cierto protocolo antes de proclamarse como candidata, renunciando primero al Ministerio del Trabajo. Y tenemos reacciones ya del gobierno. Vamos a escuchar a la ministra Echeverri. No, está hablando la ex ministra. Echémosla, después vamos a declaración. Sí, no, pero Andrea, algo muy cotidiano. En realidad le estaba preguntando por la congestión, porque ella como ministra no conducía vehículos y los ministros en general andan mucho más rápido por la ciudad, y ahí se enfrentaba nuevamente a la congestión del centro de Santiago. Era la respuesta que daba ahí la ex ministra del Trabajo respecto a su traslado ya hacia su casa, decía ella, descansar y ya mañana pensar en lo que significa esta candidatura presidencial, donde, reitero y me quedo con esa frase, algo que decía, le gusta pero le asusta, pero lo cierto es que ya ha asumido el desafío por parte de su partido. Escuchemos declaraciones de la vocera de gobierno, quien se refirió también a la salida de la ex ministra del Trabajo. Queremos agradecer profundamente su gestión, que estuvo marcada por convicciones firmes en la defensa de los derechos de los trabajadores. La ministra Jara, ex ministra Jara, fue esencial en la construcción de acuerdos para una reforma de pensiones, fue esencial en avanzar en el proyecto de ley de 40 horas, fue esencial en lograr una alza histórica en el salario mínimo, y sin duda la vamos a extrañar desde el gabinete, pero le deseamos toda la suerte en sus nuevas aventuras.
Bueno, naturalmente lo que tenía que ocurrir, ella lo primero que hace el día de hoy con el presidente ya en funciones es poner su cargo a disposición, renunciar al rol dado que asume esta tarea tan importante que es la de encabezar el proyecto político del Partido Comunista representándolo como candidata presidencial. No tengo ninguna duda que va a hacer una buena gestión en ese plano, es una tremenda mujer. Hoy asume subrogando el subsecretario Bocardo, lo va a hacer con toda la fuerza y el empuje que le puso la ex ministra Jara. Ahí están las palabras de sus ex compañeros de gabinete que ya mañana verán el acto formal, ¿no?, de la modificación del mismo con la asunción del subsecretario como reemplazante de Janet Jara como ministro del Trabajo, una ceremonia que por cierto se realizará en el Palacio de la Moneda, donde tendremos también la posibilidad de escuchar al propio presidente de la República luego de este ajuste ministerial, como es habitual en general cuando se realizan este tipo de cambios. Volviendo a lo cotidiano, muchachos, la verdad que la ministra ni siquiera ha llegado a Agustina, yo todavía la puedo ver aquí nos acerca la muy cerquita por el tránsito, pero bueno, va avanzando por Teatino. Sí. Y el centro de Santiago hoy día está horrible con el tema del metro. La verdad que la cantidad de tacos, de personas, de peatones transitando por la Alameda, ni siquiera por la vereda, sino que por la Alameda, no ha sido un día fácil para irse del ministerio ahí como una ciudadana. Exactamente, va por la dirección del trabajo y en Agustina va a llegar al Ministerio de Hacienda y sigue hasta la Alameda. Dani Linares, como siempre, gran trabajo. Muy buenas tardes. Ahora. Bueno, y seguimos en contacto entonces con Óscar Jara, quien nos está narrando lo que ha sucedido esta mañana, donde se logró finalmente sacar la proa de la lancha Bruma y dejarla en tierra, lograr montarla en este camión para luego encontrarse este pedazo bien grande de esta lancha con los familiares como una especie de encuentro simbólico, ¿no es cierto?, con lo que son sus familiares desaparecidos en el fondo del mar. Óscar Jara, entonces, con las novedades, porque hay novedades también respecto a la fiscal regional asignada para la investigación del caso. Óscar. Sí, finalmente el fiscal nacional decidió designar a la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, como fiscal exclusiva para esta investigación. Ella, junto con el fiscal de Coronel, en los últimos días han estado llevando adelante esta investigación. El fiscal de Coronel, fiscal jefe Coronel, fue el único que hasta el minuto ha entregado algún tipo de antecedente respecto a esta investigación. Lo hizo a mediados de la semana pasada, así que ahora que ya hay un fiscal exclusivo, nosotros por supuesto vamos a estar atentos, esperando a que tengamos algún tipo de avance, antecedentes por parte del Ministerio Público respecto de la investigación, que entre otros antecedentes tiene por supuesto los peritajes que se van a realizar y que ya se han realizado a la prueba. Pero junto con eso hay otros antecedentes, hay otras aristas, una de ellas que se enciende el viernes respecto de este trabajador, de uno de los 18 tripulantes de El Cobra, esta embarcación. Ustedes saben que ha sido investigada como una de las posibles, o la más posible, que haya tenido participación en la colisión con el Bruma. Juan Sangüesa Enríquez, de 58 años, no ha sido localizado desde el viernes. Él tiene cerca de 35 años como trabajador de la pesca industrial. El día viernes tenía que juntarse con sus compañeros en las instalaciones de la empresa Blumar para asistir a una sesión con psicólogo, pero él no llegó. Incluso sus compañeros le preguntaron qué había pasado y él les dijo que iba a llegar después en micro, pero la verdad que no lo hizo y hasta el minuto no ha habido novedades. Hoy la Policía de Investigaciones, por segundo día consecutivo, realizó búsquedas en sectores de Talcahuano, en particular arriba en el Parque Tumbes, búsqueda que no ha arrojado resultados todavía. Y claro, la situación de Juan Sangüesa enciende varias alertas, sobre todo en las familias de estos 7 tripulantes del Bruma, que se preguntan por qué desapareció, qué es lo que le angustia, por qué no regresa. Y en ese contexto, esta mañana en nuestro canal, el abogado que representa a las familias, Rafael Poblete, entregó algunos antecedentes que son importantes, que van a dar pie a un seguimiento, ¿no? Primero, él ha dicho que Juan Sangüesa es el único de los 18 tripulantes del Cobra que no prestó declaraciones en la PDI. Debía hacerlo el viernes en la tarde y, como les digo, él no llegó. Pero además hay otro antecedente que suma el abogado. Más bien es una especie de pregunta, hipótesis y pregunta. ¿Cobra fue la única embarcación que golpeó al Bruma la madrugada del domingo de la semana pasada? ¿O Cobra no fue el primer barco que colisionó a la embarcación? Preguntas que están ahora enmarcadas en la investigación. Les invito a escuchar lo que dijo el abogado. Lo que se ha dicho es que ella, antes de prestar la declaración, se dio a la fuga y luego desapareció, lo cual es
altamente sospechoso. Si usted se pone a pensar desde un punto de vista lógico, que nada hace, nada teme, ¿por qué se dio la fuga? Lo que nosotros conocemos que habrían, de los 18 miembros de la tripulación, habrían declarado 17 y que esto sería el tripulante 18 que no declaró. Se nos señala de que ellos habrían, 3 tripulantes habrían reconocido que el Cobra habría impactado algo en ese punto. Lo que no tengo claro es si esos tripulantes habrían dicho que impactó algo porque lo abordaron. El abordaje es una colisión, un atropello de una nave a otra, o porque ya pasaron sobre un resto náufrago, vale decir después que otra nave la habría previamente impactado. Desde las 9 de la mañana él debería después haber venido acá a pedir a dar las declaraciones a las 14 horas y tampoco no hay paradero de él, no está registro de su celular, no contesta llamadas, nadie sabe dónde está y eso los tiene a todos muy preocupados. Bueno, sin duda, Óscar, la desesperación de la familia de Juan Sangüesa, porque no se sabe de él nada, no hay pista de él hace 2 días. Recordemos que justo él desaparece el día en que tenía que ir a declarar a la PDI. Y tal como dice el abogado, sería el único de los miembros de la tripulación que no alcanzó a declarar. Y al parecer, y eso te iba a preguntar, lo que se conoce como información hasta el momento es que Juan Sangüesa, habría tenido funciones de vigía durante esa noche. Lo que nosotros conversamos con Pablo, con su hijo, es que a Juan le tocaba el turno siguiente a la hora en que se habría producido la colisión. Él es un tripulante que no tiene labores de responsabilidad en la embarcación, en el Cobra. Tiene otras labores, él en ningún caso es el piloto de la embarcación, tampoco es el capitán de la embarcación, pero sí tenía el turno siguiente, nos dijo Pablo. A la hora de la colisión, él no estaba en el puente, le tocaba el turno siguiente. Esa es la información. Y cuando nosotros conversamos con Pablo y le preguntamos cómo estaba su papá, cómo lo había visto su papá, él nos dice que el día domingo el Cobra, lo que nosotros entendemos que Cobra recién estaba iniciando su labor de captura. Le avisan que tienen que volver a tierra porque el Cobra está siendo investigado por una posible colisión con una embarcación en alta mar. Allí, dice Pablo, Juan se habría enterado de que habrían colisionado con una embarcación. Si es así, si no es así, la investigación lo dirá. Lo cierto es que ustedes escucharon al abogado que hay, la información que él maneja, que hay 3 tripulantes del Cobra que habrían dicho que sintieron algo. Lo que no se sabe es si, con esto termino, no se sabe si el Cobra fue el que impactó al Bruma o si el Cobra impactó restos del Bruma golpeado por otra embarcación. Andrés. Claro, eso tiene que dilucidarlo la investigación, Óscar. Claro, esto también lo planteabas tú, lo decía el abogado recién. De los 18 tripulantes, 17 han declarado, 3 han reconocido que escucharon ruido, sintieron algo. Uno podría entender que eran quizás los tripulantes que estaban de turno, porque recordemos que esto fue en la madrugada. Seguramente muchos de los tripulantes estaban durmiendo, no se dieron cuenta. Uno podría argumentar que estos, los que dijeron escuchamos algo, sentimos algo, eran los que estaban justamente de turno, que tenían que estar despiertos manejando la embarcación. Exactamente, esa es la duda, porque lo que no se ha respondido tampoco es si la embarcación iba con piloto automático o no. Claro. En caso que hubiese ido sin piloto automático, alguien tendría que haber estado al mando de la embarcación. Y si estaban con piloto automático, nos decía Juan Méndez en la mañana, Medel en la mañana, aunque esté con piloto automático, el aviso, la alerta que da el equipo es menor que el sonido de un teléfono. Por lo tanto, si la persona que está de turno va al baño o va a hacer un café, probablemente no va a sentir si el radar le está avisando que hay una embarcación en la cercanía. Es decir, tiene que estar ahí en posición. Y hay un elemento importante que hasta ahora no tenemos antecedentes, lo dijo el fiscal la semana pasada. La embarcación tiene cámaras, lo que nosotros sabemos que sí o sí este tipo de embarcaciones tienen cámaras que están destinadas a supervigilar lo que tiene relación con la cuota, la captura, el nivel de captura, el volumen de peces que captura la embarcación. Pero nos decía también Juan Medel que tienen dualidad de función la cámara, también debiera captar a la tripulación. Es decir, esto no lo ha confirmado el Ministerio Público, debiera haber cámaras en el puente que, de haber sentido algún tripulante algún impacto, alguna manifestación física tendría que haber, ¿no? Esa cámara, entendemos que si la tiene el Ministerio Público debiera ser clave, si es que existe, para determinar si los tripulantes, si esa persona que estaba ahí en el puente, que debía estar, sintió o no sintió algún impacto. Eso lo tendrá que decir la investigación.
No, y ahí está el otro elemento también que ha surgido esta mañana, Oscar, de la posibilidad, la dice el abogado de la familia de los 7 tripulantes accidentados, ¿no? Existe la posibilidad, o al menos la hipótesis, de que otro barco puede haber sido el que chocó con la lancha Bruma, provocando toda esta cantidad de daños, y que Cobra habría pasado por encima de los restos ya de una lancha accidentada. Sin embargo, al parecer, esa hipótesis ha sido un poco desechada porque no hay ninguna información que hable de otra embarcación así de grande o más que estuviese en esa zona. Inicialmente fueron 4 las embarcaciones de mayor tamaño que fueron identificadas, que fueron georreferenciadas en el área donde estaba fondeada la Bruma. 4. Sabemos nosotros de 3. Por alguna razón se descartó la 4ª. Una es la Cobra, otra es la Bichuquén 2 y otra es Don Tito. La semana pasada, ya iniciadas los peritajes en el Cobra, el Ministerio Público confirmó que también se habían periciado otras 2 embarcaciones, la Bichuquén 2 y la Don Tito. No tenemos antecedentes de qué resultados arrojó esos peritajes. Lo que sí sabemos es que la única embarcación que tiene restos de otra embarcación e impactos en su casco es el Cobra, que ustedes lo vieron la semana pasada, tenía rasgos de pintura y tenía algunas abolladuras. Y además se confirmó que tenía restos de otra embarcación en la hélice. Se dijo también que eran restos del Bruma, eso tendrá también que determinarlo la investigación. Pero por lo menos había restos de otra embarcación en la hélice. La única embarcación que tiene esas marcas es el Cobra. Pero eso, claro, no cierra esta hipótesis que surge ahora de que probablemente otra embarcación golpea a Bruma y el Cobra pasa por ahí. Y lo que nos contaba Claudia Urrutia ayer, la dirigente, hablamos de una embarcación de 64 metros de eslora, 64 metros de largo, que habría actuado como un cuchillo por la mitad del Bruma y habría traspasado sus 64 metros de eslora sobre Bruma. Lo habría enrollado 4 veces más grande, considerar además el peso, que es una capacidad de 2.000 toneladas, no iba completo, pero de todas maneras hay un peso mayor, y lo habría enredado y habría dejado el resto de la hélice. Y además surge otro antecedente que es importante mencionarlo. Nos decía también Claudia Urrutia que en las últimas horas, bueno, ustedes lo contaron anoche, se encontró el ancla del Bruma, que es, claro, es un elemento simbólico que tiene mucha relación con el espíritu de los pescadores, pero más allá de eso también es un elemento importante para la búsqueda, porque le establece un radio respecto de cuánto, para decirlo en términos simples, la cuerda que sostiene el ancla le establece un radio en que podría haberse movido el Bruma mientras estaba fondeada. Sí, ayer lo conversamos también contigo en 24 Horas Central respecto a la búsqueda. Hoy día, ya se cumplieron los 8 días legales y podemos retomar ese punto para quienes se van sumando a 24 horas al día. Lo hemos tocado en esta y otras oportunidades. ¿Qué va a pasar con la búsqueda? ¿Se detiene absolutamente? Si es que hay algún tipo de búsqueda, tiene que ser a costa de los familiares. Iban a pedir los familiares justamente que la autoridad extendiera esta búsqueda. ¿Qué va a pasar con ello? Que me imagino que es importante para los familiares, que la ilusión está, siempre está la esperanza, pese a que las posibilidades son menores de encontrarlos con vida. Sí, Andrés, ahí hay varios factores. Los familiares de los tripulantes del Bruma se han manifestado no muy contentos durante los últimos días porque los robots submarinos, los ROV que están trabajando en la zona, que son 4, dicen ellos, están llegando un poquito tarde a trabajar. Están ingresando tarde al mar. Entonces el espacio de tiempo en que están trabajando estos robots submarinos no es muy amplio. Y junto con eso, el flujo de información con la Armada tampoco ha sido muy fluido. De hecho, hoy son casi la 1:30, casi las 13:30, y a las 12 ayer la Armada citó a los familiares para informarles precisamente eso, de estos 3 días de condiciones de tiempo no favorables para la búsqueda y también para informarles de cómo procede, cómo iba a seguir la búsqueda los días siguientes. La semana pasada la Gobernación Marítima dijo que la búsqueda se mantiene de manera indefinida, pero de todas maneras ya se cumplió el plazo, nos decía Claudio Urrutia también, se cumplió el plazo de una búsqueda que para la Armada es una búsqueda que está enfocada en encontrar personas vivas. Como eso ya está prácticamente descartado, ellos temen que la Armada baje la búsqueda y hasta ahora no tenemos confirmación. Sabemos que estos 3 días de tiempo, cuando hablamos de mal tiempo no hablamos de lluvia ni necesariamente de viento en tierra, sino que las condiciones del mar, más bien eso, y condiciones del viento no eran favorables para navegar. Nos decían en la mañana consultando qué significa viento no favorable, sobre 25 nudos, pero las condiciones para hoy eran cerca de 12 a 15 nudos. Todavía podían navegar las embarcaciones, los pescadores artesanales podían trabajar en la búsqueda, que han sido claves. Pero hasta ahora estamos nosotros también, en los medios de prensa que hemos estado acá durante más de una semana, esperando
esperando que la Armada nos confirme si se está buscando en alta mar o no, si los ROV funcionaron o no funcionaron hoy y ayer, y hasta ahora la verdad que no tenemos confirmación. Los pescadores sí siguen trabajando en la zona. Les decíamos que cada elemento que ellos encuentran los traspasan a la Armada y con eso se establece un mapeo que permite a la Armada ir focalizando los recursos, focalizando la búsqueda. Se ha hablado ya de un radio de 27 kilómetros, donde además en las últimas horas, cerca del ancla, además se encontraron manchas de petróleo, se encontraron irregularidades en el fondo marino que lo detectaron los sonares, y todo eso empieza a acotar el radio de búsqueda. Información, ojo con eso, gran parte de información también proporcionada por los propios pescadores artesanales de Constitución, de Ñuble, de Biobío, y ahora vienen viajando de Puerto Montt, que van a llegar dentro de 15 horas también otras embarcaciones que se suman a este trabajo hormiga de encontrar cada trozo de el bruma que esté en el mar, para no solamente para recuperar lo más que puedan, por supuesto, de la embarcación, sino también para establecer este mapeo que les permite enfocar la búsqueda, que hablábamos de 40.000, creo que eran los kilómetros a la redonda hace unos días, ahora 27 kilómetros, entonces ya se va enfocando. Nosotros esperamos tener durante la tarde alguna confirmación de si la búsqueda sigue o no sigue. Hay aviones que han estado circulando durante el día, no tienen problema con eso, pero lo más importante en este minuto es que puedan trabajar los ROV, que son los que tienen que descender a 200, 350 metros de profundidad para determinar qué está ahí. Las familias están tratando de buscar el puente, que era el lugar donde estaban durmiendo los 7 tripulantes de la embarcación. Ellos tienen la esperanza de que sus compañeros estén allí y que los puedan recuperar lo más pronto posible. Y el otro aspecto, Óscar, que no hay que olvidar y que vuelve esta historia entonces también más compleja, es la desaparición de Juan Sangüesa, ¿no es cierto? De Juan Sangüesa, que es uno de los tripulantes y que hoy día una de las razones por las cuales entonces hay también la designación de la fiscal regional a cargo de este caso es que con la desaparición de Juan Sangüesa se vuelve más complejo todavía. Recordemos que Juan Sangüesa, tal como nos decías tú, es el único de los miembros de la tripulación que no alcanzó a dar declaración frente a la PDI. ¿Cómo se interpreta que hoy día el fiscal nacional haya designado a la fiscal regional Cartagena a cargo de este caso? Claro, para las familias esto es bien importante y además la desaparición de Juan Sangüesa precisamente hace eso, ¿no? Levantar, por supuesto, está la preocupación. Hablábamos con Juan Medellín, nos decía, nosotros no le deseamos mal a nadie, ojalá que él aparezca y esté bien. Pero sí levanta sospechas respecto de qué le pasa a Juan, por qué Juan está tan angustiado, por qué Juan no colabora, por qué no presta declaración. No necesariamente están hablando de que, o están diciendo que Juan tenga algún tipo de responsabilidad, pero sí se levanta la sospecha en torno a qué información maneja él o el resto de la tripulación respecto de lo que pasó aquella noche. Hasta ahora la familia, nosotros hablábamos con Claudia Urrutia, después les vamos a compartir esas declaraciones durante la tarde. Le preguntábamos a propósito de la designación de Marcela Cartagena a cargo de la investigación como fiscal exclusivo. Ella lamentablemente se recordó del caso de Tomás Bravo, que es uno de los casos que ha estado dirigiendo la fiscal Cartagena y que ustedes recordarán ha sido muy criticada su participación. De hecho, en algún momento se pidió su remoción, lo que fue rechazado por el Ministerio Público, pero sí, encogió un poquito los hombros respecto de... Todo eso va a cambiar si en el caso que la fiscal, por supuesto, se comunique con las familias. Sí, y el otro... Yo les quiero mostrar... Sí, adelante, Óscar. Sí. No, es que lo escucho. Yo solo le quiero mostrar la imagen de Marcelo Retamal en la prueba, que es un elemento muy importante en la investigación. Está cubierta ahora, ustedes revisaron las imágenes de las familias que tuvieron la oportunidad de acercarse a esta parte de la embarcación. Nadie tiene acceso a ella. Es la parte de la embarcación más íntegra que hasta ahora se ha podido recuperar y les pidieron muy encarecidamente que no se acerquen, que no la toquen. Está bajo custodia de la Armada, porque aquí, claro, hay una serie de peritajes que hay que determinar dónde golpeó la embarcación. Hay que, claro, la pintura, les decía yo el otro día que todas las embarcaciones de el Maule tienen colores distintivos. Hay matices, pero cada una tiene un color especial y... Claro, alguna embarcación le pegó a bruma y esa embarcación debiera tener rasgos de pintura también. Y esta parte de la prueba también pudiera tener materiales, pintura o restos de otra embarcación que fue la que lo golpeó. Entonces esto es muy importante para la investigación. Entendemos que ya fue periciado en alta mar antes que sufriera todo este traslado, que fue muy difícil porque lo montaron el viernes, intentaron montarlo en un remolcador, no pudieron, 2 botezoidas lo amarraron la proa y comenzaron a arrastrarla por mar muy lento hasta la isla Santa María.
tratando de que no se siga destruyendo, ¿no? Y luego de eso, después de varios intentos, lograron montarla en un remolcador de la Armada y en este remolcador trasladada a tierra de la base naval y finalmente por tierra unos metros hasta este lugar donde quedó y donde los familiares pudieron verlo. Esto es como un tercio de la embarcación más o menos, calculando a esta distancia. Lo que nosotros podemos ver ahí es que el impacto que recibió el Gruma fue a la altura del puente, que era el lugar donde estaban los 7 tripulantes descansando a esa hora a las 2 de la madrugada. Es que ese detalle es importante, no Oscar. ha sido encontrado hasta ahora. Claro, es que ese es importante, Oscar, porque de lo que se encontró este pedazo de la proa, que es casi toda la proa, se puede deducir que el impacto se produjo justamente a la altura del puente, que es donde se encuentra la tripulación, más a esta hora, ¿no es cierto? Oscar Jara, entonces, con la información desde la región del Biobío, nos mantenemos pendientes ante cualquier noticia. Gracias, Oscar. Ahora. Nos vamos con la información del momento. Un gran incendio que está sucediéndose hasta ahora en el sector de Paine, una planta de colchones. En esta comuna, al sur de la región metropolitana, son varias compañías de bomberos las que combaten las enormes llamas que afectan a esta bodega. El tránsito también, recordemos, se encuentra restringido en camino 6 Oriente con la carretera de la Ruta 5 al norte. Así que es la información del momento. Máxima precaución por este procedimiento de emergencia en esta zona, en Paine, por este fuego en esta industria que, de acuerdo a la información primaria, todavía es mucha información que tenemos que ir corroborando. Una industria que produce colchones, que elabora colchones. Me imagino, Monse, que aquí hay muchos elementos de fácil combustión por el tipo de fabricación, el tipo de industria, pero vemos ahí la columna de humo, es evidente, negra, oscura, lo que refleja el momento de dificultad, el nivel de combustión, lo que se está combustionando seguramente. Es la información del momento de esta zona de la capital en Paine. Así es, pues vemos ahí una imagen impresionante y también estamos viendo imágenes del interior de esta fábrica, de la columna de humo. El humo negro justamente muchas veces refleja el tipo de material que se está quemando, un material, claro, altamente combustible, tóxico. El humo negro también es símbolo de que este incendio todavía no ha podido ser controlado, y reiteramos entonces que en la caletera, en la ruta 5 al norte, con el camino 6 Oriente, ahí en Paine está suspendido el tránsito debido a toda la emergencia que se está enfrentando en este minuto. Restricción, ahí vemos en pantalla, de tránsito en camino 6 Oriente con carretera ruta 5 al norte, sector planta de colchones, bodegas debido a incendio de proporciones. Varias compañías de bomberos se desplazan hasta el lugar. Prefiera alternativa. Recordemos entonces que esto es muy cerquita de Paine, donde está ocurriendo estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla en estos momentos. Impresionante, Andrés, esta columna de humo en esta zona de muy cerquita, ¿no?, de Paine. Sí, vamos a seguir con otras informaciones. Van nuestros equipos justamente para reportear este tema. Vamos con otro tema, un tema de contingencia durante esta jornada de la región metropolitana que seguramente la ha golpeado a muchos. Gran congestión, aglomeraciones se produjeron esta mañana en el centro de Santiago debido a una falla técnica que dejó sin servicio a las estaciones Universidad Católica y Santa Lucía de la línea 1 del Metro Monse. Y Pamela Araya nos cuenta todos los detalles. Pame, adelante. Hola, muy buenas tardes. Sí, hay que considerar que según los cálculos del metro, cada tren tiene unas 1000 personas en su interior, es decir, miles de personas fueron afectadas a propósito de esta falla que tuvo lugar cerca de un cuarto para las 8 de la mañana aproximadamente, pleno horario punta, estaciones que están en el centro de Santiago altamente demandadas. Por lo tanto, la gente se tenía que bajar en Universidad de Chile, porque ahí vienen desde la línea 1, desde el poniente, pero también combinan con la línea 3, todo el mundo bajándose ahí. Y lo cierto es que, claro, se pusieron buses, estos buses clones, el apoyo metro, también estaban los recorridos tradicionales, pero no se daba abasto. Así la gente tenía que caminar, y estamos viendo las imágenes cómo la gente tenía que caminar hasta Baquedano, que era donde se restablecía el servicio. Pero pasaba que muchos intentaban subirse al metro ahí en Baquedano para seguir hacia el oriente, pero era imposible, así que seguían caminando porque, según nos decían, el apoyo metro llegaba
llegaba hasta Baquedano. Así que muchos dijeron, no me puedo subir, me voy caminando entonces hacia incluso Escuela Militar. Lo cierto es que fue una situación bien compleja, una nueva falla en el metro que, según informaron en el tren subterráneo, todo se debió a que un tren tuvo problemas en un neumático y quedó justo ahí en Universidad Católica. Y toda esta operación de despeje, de poder arreglarlo y sacarlo, duró aproximadamente 3 horas y media. 2 minutos antes de las 11 de la mañana ya estaba operativo nuevamente el tren subterráneo, pero generó colapso. La gente caminando por la calle, por Avenida Providencia, ahí entre Vicuña en Maquena y General Bustamante, por la calle, porque hay que considerar que también la Plaza Baquedano está siendo ahí foco de trabajos a propósito del eje Alameda Providencia, así que era muy difícil poder acceder por ese lugar. Y lo mismo al revés también, la gente que venía del oriente, que trabaja en el centro, venían a la universidad, por ejemplo, también tenían que caminar en el otro sentido. Caos afuera, pero caos adentro también, porque lo que pasó con el cierre de estas 2 estaciones, que es Católica y Santa Lucía, hizo también que colapsara toda la red por dentro. Entonces también se vieron muchas imágenes de redes sociales donde se podía ver cómo, por ejemplo, en la línea 3 la gente tenía que esperar para hacer la combinación con la 1, en otras partes en Tobalaba también la gente que se bajaba también tenía que esperar para hacer la combinación. Las personas estaban muy molestas, pese a que hay canales de información, hay pantallas donde hay un código QR, la gente puede descargar un justificativo. La verdad es que era bien difícil que la gente se informara y estaba enojada, por supuesto, por lo que estaba pasando. Escuchemos. No tenemos red de apoyo, nada. ¿Los buses? Tampoco, mire. ¿Pasan llenos? No, pasan llenos, pero no paran. Nos dieron información que no podíamos seguir hasta la Universidad de Chile, pero en cada estación tuvimos como casi 20 minutos. Y no tenemos buses, mire, nada. Y aquí nos dieron el vale donde nos bajamos en Baquedano. Y acá estamos, yo vengo de vuelta de allá de Los Leones de nuevo porque ya no puedo entrar al trabajo, me tengo que devolver. ¿No le dieron el pasaje de compensación? No, ¿en qué momento? Si salimos todos como sardinas del metro. El problema es que al otro día no tiene que pagar. Tiene que pagar y resulta que uno llega tarde, ponen problema, te dicen levántese más temprano. Bien, ahí la molestia de los pasajeros, temprano, horario punta, la gente se iba a hacer exámenes al médico, al trabajo, al colegio. Bueno, lo cierto es que fue todo un gran problema, sobre todo ahí para aquellos que iban apurados, que no se podían subir al metro, no se podían subir al bus de apoyo. Les decían algunos que tenían un pasaje de compensación, pero cuando es físico no se los podían pasar a todos. De metro insistieron que habían canales de información, que son estas pantallas publicitarias, que en caso de emergencia cambian la información, ponen ahí dónde está el problema, ponen un código QR que la gente tiene que escanear y ahí les manda directo a una página de metro donde se descarga el justificativo, donde hay un código para el pasaje de emergencia, donde también están las alternativas, por ejemplo, si uno se tiene que ir de Católica a otro punto, qué micro puede tomar, etcétera. Pero en este caso, cuando tenemos miles y miles de personas caminando por la calle, todos molestos, todos sin saber qué hacer, por supuesto que esos canales de información fueron insuficientes. El ministro de Transportes también se refirió a esta falla y al caos que provocó en esas horas de la mañana. Y aquí hace un llamado a todas las empresas que reciben, ¿verdad?, personas que vienen a trabajar a través del transporte público y pedir que haya comprensión respecto de una situación que es evidente, está a la luz de todos, en que las personas no pudieron llegar oportunamente como uno planifica en el día a día. Reconocer el tremendo rol que cumple el Metro de Santiago y el transporte público al ser un sistema integrado para poder brindar distintas alternativas. Aquí en días como hoy también son días en que uno valora el que la red tenga distintas formas de desplazamiento, distintas vías. Distintas vías que ya les decíamos, no dieron abasto, las imágenes lo ven ahí ustedes, como la gente tuvo que caminar cuadras y cuadras, largas distancias para poder llegar a sus destinos. Pamela Araya, muchas gracias por la información, muy buenas tardes. Ahora. Imágenes del momento de lo que está ocurriendo a la altura de Paine. Este es un gran incendio que se ha desatado en el interior de la bodega de una fábrica de colchones. Hay diversas compañías de bomberos que están llegando a este lugar. Vemos también una columna de humo negro que está marcando entonces lo que ocurre en la zona. Es una columna que se puede divisar desde muchos kilómetros de distancia. Estamos ahí viendo las imágenes, el incendio aún no está controlado, sin embargo hay varias compañías ya que están trabajando y otras que van
en camino hasta el lugar. Fábrica de colchones, una bodega, hasta el momento es lo que se conoce. Las causas del incendio, por cierto, que todavía no se pueden determinar. Sí, estaba leyendo de la Red Nacional de Emergencia, sería la fábrica de colchones Merquén. En primera instancia, esta fábrica de colchones la que estaría sufriendo este incendio. También actualiza su información, Transporte informa de la restricción de tránsito en Camino 6 Oriente con caletera de Ruta 5 al norte debido a este incendio de proporciones de planta en el lugar. Varias compañías de bomberos trabajan en el perímetro. Ya hubo una tercera alerta de la compañía de Paine de bomberos, pero también muchas de las comunas muchas de las bombas de las comunas aledañas están llegando mientras vemos las imágenes que han subido a redes sociales, diferentes testimonios de este incendio. Vamos a estar reportando, van nuestros equipos hacia el lugar. Nos vamos a la pausa, 13:40. Ya volvemos con 24 horas al día. Delincuentes intentaron robar una sucursal de una caja de compensación. Carabineros en el lugar encontró un túnel que iba desde la casa colindante hasta la bodega. Y más detalles los tiene David Maldonado. Adelante, David. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, nuevamente un túnel, esta vez en Cerrillos, el que fue descubierto luego de la alerta, de la alarma de vecinos y de la alarma que sonó al interior de esta caja de compensaciones. Se llega Carabineros hasta el lugar, ingresa a las dependencias y se da cuenta de que está todo en orden. Es cuando salen a observar los alrededores que se percatan que el domicilio con el que colinda la caja de compensaciones tenía su puerta medio cerrar. Ingresan al lugar y se dan cuenta que había un túnel de 2 metros de profundidad y 3 metros de extensión, muy bien preparado, con vigas que lo soportaban, con una salida de aire también y con todos los implementos necesarios para hacer este tipo de delitos. Hablamos de una esmeril angular, habían palas, habían martillos, todos los elementos necesarios para este trabajo que según la Fiscalía se podría haber extendido por días, semanas e incluso meses, considerando la magnitud del tamaño del túnel y también la forma en la que estaba construida. ¿Qué le pasó a los delincuentes? Aparentemente, y según los primeros indicios de esta investigación, se habría activado una alarma por vibraciones, con las que cuentan algunas de estas instituciones, la que se habría activado una vez que avanzaron a tal dimensión, a tal distancia, de que habrían aparentemente cruzado la muralla y ya estaban bajo tierra a la altura de la caja de compensaciones. Al sentir los ruidos, al sentir la alarma y también el aviso de los vecinos, estos delincuentes habrían escapado de las dependencias de este domicilio con el que colinda la caja de compensaciones. Es justamente por eso que cuando llega personal policial, cuando ingresa solamente se encuentran con los elementos y también algunas vestimentas. Según los vecinos, este lugar era habitado por personas en situación de calle. Por supuesto, la investigación tiene que ligar a estas personas con el delito y entender quiénes son y en qué momento y cómo lo hicieron. Conversamos con las autoridades que entregaban más detalles. Escuchemos. Revisar el perímetro de esta sucursal y se percata que un inmueble colindante se encontraba en situación de abandono y mantenía una puerta, la puerta del ingreso, semiabierta, por lo cual se hace ingreso y se percatan de que en el interior, en una de las dependencias de este inmueble, habría una excavación de aproximadamente 2 metros de profundidad y 3 de largo, con claras intenciones de haber llegado a esta sucursal de Los Héroes. La caja de compensación de Los Héroes, que se activó justamente los sistemas de seguridad a través de los sensores de vibración. Se encontraba un túnel de aproximadamente 3 metros ya con dirección propiamente a la bodega. Con la cantidad de tierra removida, las dimensiones que tiene este túnel, efectivamente deberíamos estar en presencia de varios días de trabajo, incluso meses. Sí, la Fiscalía también confirmó que habló con los propietarios de este inmueble, quienes afirmaron que estaba abandonado y sin uso hace ya mucho tiempo. Por supuesto, la investigación quedó a cargo del equipo del OS9 y también de la Bocar. Nos vamos hasta ahora hasta la comuna de Conchalí, ya que durante la noche de este día domingo, a eso de las 10 o 11 de la noche, un hombre de nacionalidad colombiana, quien iba en compañía de un amigo en dirección a su casa en el sector de Cerro Tololo con Avenida General Galvarino, fueron abordados por un vehículo que, según la versión de vecinos,
habría intentado secuestrar a uno de estos hombres. Hay un forcejeo, hay un intento por evitar esta situación. No se sabe tampoco cuántas personas iban a bordo de este vehículo. Lo que sucede es que en medio de ese forcejeo, en ese intento por evitar este delito, el delincuente saca un arma de fuego y dispara a quemarropa contra este hombre de 40 años. En esta situación su acompañante logra escapar a pie, no así por supuesto la víctima, quien recibe un impacto de bala en el hombro y otro en su cabeza, cayendo rendido y fallecido de inmediato en el piso. Por supuesto son los vecinos quienes alertan de esta situación a la policía. Pasemos a escuchar lo que nos comentaron. Hay un forcejeo entre las personas del auto con el fallecido, obviamente antes de fallecer, y en ese momento logra zafar y es ahí cuando le disparan. Nuestro sistema no tiene nada. Estamos investigando si estaba legal en Chile porque tenía solamente su identificación de Colombia. El personal de servicio a la población llega acá al lugar y efectivamente habría una persona atendida en la vía pública. Posteriormente se realiza una inspección visual donde se logra apreciar que sería una persona masculina. Por supuesto, la investigación va a estar a cargo del equipo E con compañía de la Ocario S9 de Carabineros, tanto para entender los motivos de este hecho, de este homicidio y eventual posible secuestro, que era lo que inicialmente querían hacer el hombre o los hombres que viven a bordo de este vehículo, que termina lamentablemente con la vida de este ciudadano colombiano de 40 años en Conchalí. Maldonado con el completo reporte policial. Buenas tardes. Así es, regresamos a la comuna de Paine, donde tenemos la vista de este enorme incendio que está afectando. Ya tenemos más determinado el foco del fuego, que sería una empresa frutícola, la cual entonces estaría sufriendo este enorme incendio. Sofía Carrizo se encuentra en el lugar. Adelante, Sofía. Claro, un incendio de proporciones aquí en este punto de la región metropolitana. Ustedes lo pueden ver, Monse y Andrés, desde el estudio y también la gente en su casa. Las lenguas de fuego que se pueden apreciar de este siniestro que comienza cerca de la 1 de la tarde, completamente descontrolado pese a los esfuerzos por parte de los equipos de emergencia. Hay una cantidad de compañías de los cuerpos de bomberos de la región metropolitana. Aún así, esto no ha logrado estar controlado. Tal como ustedes lo comentan, es una planta frutícola la cual se ve afectada a raíz de las llamas. Desconocemos el origen del por qué comienza la propagación de este fuego a raíz de alguna falla, no lo sabemos, pero lo que sí es que este incendio es de proporciones, una destrucción total que se puede apreciar en la infraestructura de esta planta. Son varios galpones los que ya se encuentran consumidos por el fuego y mira, estamos viendo en las imágenes la densa columna de humo de color negro. Incluso cuando nosotros veníamos a camino por acá por la ruta 5 Sur, se podía ver la columna desde la comuna de San Bernardo, de tal magnitud. Incluso ya lo ha dicho la Seremía de Salud de la región metropolitana, a tomar medidas en cuanto al humo tóxico, ¿no?, que emane desde este incendio. Algo que inicia cerca de la 1, un cuarto para la 1 de la tarde, y se escucharon varias explosiones, por lo que se tuvo que evacuar rápidamente al personal. Incluso nosotros, Monsi y Andrés, estamos desde al frente, estamos justamente en una pasarela y el calor que se propaga, el calor que podemos percibir es bastante fuerte. Incluso nosotros estamos desde varios metros hacia el norte. ¿Te escucha, Andrés? Bien elocuente la imagen, el tenor de las llamas que estamos viendo. Tú mencionabas el nivel del humo tóxico, la columna de humo. ¿Tienes información respecto a si hay colegios, jardines infantiles, establecimientos educacionales o lugares en los alrededores que han tenido que ser evacuados? Uno se imagina obviamente que también todos los trabajadores de esta planta frutícola fueron evacuados, fueron sacados del lugar. ¿Qué información se tiene respecto a ello? Mira, de acuerdo a la información que hemos ido recopilando en estos últimos minutos a raíz de esta emergencia, han habido, eso sí, establecimientos evacuados, no sabemos cuántos específicamente, pero es la información que ha ido trascendiendo a raíz de los equipos de emergencia. De momento, obviamente, no hemos tenido una vocería oficial en cuanto a la magnitud de este siniestro, pero lo que sí, Andrés, quiero ver si es que podemos conversar con alguna de las personas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo. Tengo entendido que ustedes estaban trabajando justamente al frente cuando ocurre toda esta situación. Sí, estábamos trabajando a eso de como 20 para la 1 y se empezó a salir fuego desde la parte de atrás. Después empezaron a escuchar unas explosiones
Y ahí después el fuego se fue todo hacia adelante y pescó toda la empresa. ¿Esto en cuánto fue más o menos la propagación del incendio en cosa de minutos? Sí, fue en menos de 20 minutos, se incendió súper fuerte todo y pescó casi toda la empresa en súper poco tiempo. Lo otro también que pasó con, por ejemplo, con los mismos trabajadores, ¿tuviste que los estaban corriendo, estaban evacuando? Yo vi unos videos más que nada, me informé por videos de gente que estaban todos a la orilla de la empresa, por fuera, pero estaban dentro del recinto todavía, no lo habían evacuado. Lo otro también, ¿habían visto un incendio de esta magnitud, por ejemplo, acá en...? No se había visto algo así tan grande porque la empresa es súper gigante. Yo creo que se han habido incendios, pero no tan grandes de esta magnitud. Muchas gracias. Benjamín. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, esto es la información porque les tengo que comentar que esto tampoco es un sector residencial, que digamos que hayan casas aledañas, no, esto es más que nada un sector completamente industrial, incluso la movilización de los vehículos a través de la ruta 5 Sur aún se mantiene completamente normal, no ha habido ninguna alteración propiamente tal de los vehículos. Lo que sí, Monse y Andrés, el llamado es netamente a los conductores. Muchos se están deteniendo a observar el siniestro, si bien es bastante impactante, atento a las condiciones del tránsito, porque eso puede ocurrir, una mala maniobra, estar distraído, ¿no?, con las llamas puede provocar justamente un accidente vehicular. Mira, tenemos a un trabajador. Hola, ¿cómo está? Usted no soy de esta planta, pero el incendio es bien grande y el peligro que están teniendo ahora es por el posible fuga de amoníaco. Oiga, ¿usted desde qué planta es nuevamente? Porque veo que también trabaja para... Soy de la planta Agrofruta de Servicio. Yo vine a ver a mi hijo que estaba acá. ¿Y ha podido hablar con él? Sí, hablé con él y me puse a apoyar un poco de los bomberos y empezamos a evacuar porque ya muy poco se puede hacer. Sí, bueno, me imagino está completamente descontrolada. ¿Su hijo qué le dijo? ¿Que tuvieron que evacuar? ¿Corrieron por su...? Salieron corriendo porque fue todo muy rápido. Ya. Es lo que me explicó, que escuchó las explosiones, él no alcanzó ni siquiera a agarrar los teléfonos. ¿Y él está bien? Él está bien, sí. Y la gente que estaba allá empecé a pelear para que lo evacuaran por el cambio de viento que puede haber, el cambio de aire. Claro. Y la nube tóxica. Sí, tóxica. Bueno, muchas gracias. Personas, es importante. Según la información que él tiene. A ver si es que consulta. ¿Pudieron evacuar todos? Sí, evacuaron a todos, no hubo ningún lesionado. Ya. Bueno, muy amable, gracias. Eso es, Monse, también lo importante en torno a la evacuación. Nosotros destacar que estamos desde el otro lado de la pasarela. Está muy fuerte el calor que emana este incendio de proporciones. Está súper complicado mantenerse mucho tiempo también muy cerca de las llamas debido a que la temperatura ha aumentado considerablemente en este punto a raíz de este siniestro que se mantiene completamente descontrolado. Lenguas de fuego que alcanzan metros se puede observar y también el humo que emane completamente negro, completamente tóxico. Recordemos, una planta frutícola que a raíz de causas que se desconoce comienza a originarse este siniestro, lo cual a raíz también de la misma materia prima que se concentra al interior de esta empresa, la propagación fueron mucho más rápida. Incluso lo decía las personas que estaban trabajando en este punto, que la cosa fue muy rápida, en cosa de segundos se escucharon explosiones, obviamente a raíz de todo lo que conlleva al interior de esta misma empresa. Así que el llamado principal a la gente que normalmente está transitando, circulando en vehículo, es no detenerse a mirar. Te escucho. Sí, mientras vemos la imagen también podemos acompañar justamente lo que estamos viendo con la imagen de Google Maps que nos provee y refleja el nivel de congestión que estamos viendo en esta comuna, el sector suroriente de la capital. Sí, el tráfico está muy complicado. Sofía, volvemos contigo. Mira, acaba de llegar el alcalde, alcalde de Buin. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Algún balance, alcalde? Lo veo entregando mascarillas, pero me imagino que también cuáles son las medidas que han adoptado a raíz también de la columna de humo negra. Bueno, este incendio en la comuna de Paine, nosotros venimos a informar más que nada que hemos suspendido las clases en 3 colegios en primera instancia como medida preventiva. No tenemos mucha información de la toxicidad de este combustible, del humo. Recién tuvimos conversaciones con el delegado presidencial y vamos a suspender las clases en los 14 colegios municipales de la comuna de Buin.
es una medida preventiva. Entiendo, estuve en conversaciones con el alcalde Rodrigo Contreras de Paine, ellos también suspendieron las clases en todos los colegios de Paine y por supuesto estamos a la espera de que se nos vaya informando las medidas. ¿Qué información ha manejado a raíz de este siniestro también? Todo esto es muy preliminar, pero... Sí, esta información es muy preliminar, solamente vengo a prestar la colaboración al alcalde de Paine, una comuna vecina, para ver cómo podemos ir colaborando a la contención de este incendio y también entregar un poco de tranquilidad a los vecinos de Paine y de Buin, en el sentido de que estamos trabajando colaborativamente y preocupados, esperamos no tener fallecidos. Hay muy poca información clara en este minuto y estamos a la espera de las autoridades del nivel central que están presentes, el delegado Mauricio Rego, podamos tener mayores informaciones. Bueno, alcalde, solamente reiterar la información. ¿Clases suspendidas en cuántos establecimientos de...? Por lo menos los 14 colegios municipales de Paine ya suspendimos las clases, se está haciendo toda la tramitación para que los alumnos sean transportados en los buses municipales a sus domicilios y por supuesto el delegado también estaba solicitando la suspensión de las clases de los colegios particulares subvencionados. Muchas gracias, alcalde. Ahí escuchábamos, Andrés, tal como tú me preguntabas anteriormente, yo tenía la noción, la información, claro, de que había establecimientos con clases suspendidas, pero no cuántos en específico, porque tú sabes que esta información varía a raíz de cómo sigue avanzando la emergencia. Un dato importante que decía el alcalde también para dejar en claro a los padres de los establecimientos de este punto de la capital en torno a la información de las clases. Obviamente durante la tarde no deberían retomarse las clases producto de esta emergencia, porque tampoco sabemos en cuánto tiempo más esto va a estar terminado, controlado en la emergencia por parte de bomberos. Hemos visto también carabineros desde el otro lado de este punto y también personal de ambulancias, también de la delegación. Hemos visto desde lejos que han ido moviéndose también con los bomberos para ir analizando toda esta situación. Vamos a ver si es que podemos también ir subiendo para ir teniendo una imagen mucho más clara, pero lo que sí es importante es dando a conocer la información a esta hora. Incendio completamente descontrolado aquí en la comuna de Paine, una empresa frutícola destruida completamente por las llamas. Y bueno, la información importante a destacar que establecimientos tanto de Paine como de Buin están con clases suspendidas. Así es, y reiterar también lo que decíamos, se lograron ser evacuadas todas las personas del interior de esta planta frutícola, afortunadamente, pero como vemos en pantalla, el fuego aún no ha sido controlado. Hay diversas compañías de bomberos trabajando en el lugar. A pesar de todo eso, no se ha suspendido el tránsito. Pese a que en la carretera pasan al ladito. Claro, pese a todo esto, no se ha suspendido el tránsito en la Ruta 5 Sur para ninguna de las dos direcciones. Está lento el tránsito, hay bastante congestión en las cercanías, sin embargo, sigue habilitado el tránsito en este sector de la Ruta 5 Sur. 2:25 de la tarde, nos vamos a la pausa y volvemos con más noticias, siempre pendiente de lo que está sucediendo en la comuna de Paine. Ya volvemos con 24 horas al día. Tu bolsillo. 2 de la tarde con 34 minutos. Volvemos con la información económica aquí en 24 horas al día. Lo reseñaba hace minutos Andrea Aguilar en su comentario internacional, los efectos que está teniendo este lunes negro en materia económica, no solamente en Chile, a nivel mundial. La decisión, recordemos, la semana pasada de Donald Trump de subir los aranceles, la respuesta de China, hoy día dobla la apuesta el presidente de los Estados Unidos y el mundo lo está resintiendo y nuestra economía lo va a resentir. Vamos con la primera gráfica que hemos preparado para entender qué está sucediendo en el mundo a nivel bursátil. A ver, las bolsas de Asia, un mundo con más incertidumbre, más inseguro en materia económica, genera esto, que las bolsas se desplomen. Es un buen termómetro para lo que está sucediendo en materia económica a nivel mundial. Las bolsas asiáticas cayeron entre 7 a 12%. Por ejemplo, la bolsa de Hong Kong tuvo su peor jornada desde su creación. Eso en Asia. Si nos vamos a Europa, si nos vamos a Estados Unidos, si nos vamos a nuestro país, Estados Unidos, el Dow Jones, el indicador más importante del mundo, partió la jornada cayendo 4%.
ha ido morigerando. Pero igual la situación es muy compleja en la bolsa de los Estados Unidos, que ya venía cayendo desde los días anteriores a los anuncios de Donald Trump. No había una buena lectura en los Estados Unidos de esto que podía suceder. Las bolsas europeas también abrieron la jornada cayendo un 5% y nuestro país que ha acentuado este 1,6% con el que abrió la jornada. No hay una buena lectura en todo el mundo, en todas las bolsas, en todos los economistas, de lo que está proponiendo el presidente de los Estados Unidos. Vamos con la siguiente estación, seguimos desglosando. Este dato es bien decidor. El 60% por lo menos de probabilidades de que el mundo caiga en una recesión económica. Eso nos va a pegar si tenemos a la primera economía del mundo agarrada del moño en buen chileno con la segunda economía del mundo. A estas dos economías van prácticamente 2/3 de las exportaciones de nuestro país. Si tenemos dificultades económicas a nivel planetario y estas dos economías, obviamente que eso nos va a golpear. Y este número es bien decidor de lo que podría pasar en los próximos meses a nivel mundial. Ya algunos economistas que planteaban que si nuestro país iba a crecer cerca del 2,5%, 2% este año, ese cálculo retrocede por lo menos por ahora medio punto. Incluso a nivel mundial se dice que este año no vamos a crecer y eso va a tener repercusiones en empleo, en muchas materias. Vamos con la siguiente estación, seguimos viendo los números. A ver, ¿qué efectos estamos viendo en Chile? Vamos con lo primero, tiene que ver con el dólar. Si no me equivoco, vamos con la siguiente estación. ¿Qué ha sucedido con el dólar? El miércoles anuncia las medidas de Donald Trump, ya el jueves sube el dólar a 9,49, el viernes viene la respuesta de China, sube a 9,77, hoy a las 10 de la mañana ya estaba en 9,91, cercano, abrazando los 1.000 pesos, hace un ratito estaba en los 995 pesos el dólar, o sea, tenemos que prácticamente en 2 jornadas, 3 jornadas ha subido 50 pesos la principal moneda del mundo. ¿Qué significa esto? Que casi todos los mercados, la lectura que hay es que hay que irse a lugares menos riesgosos, salir de economías más expuestas como la chilena e ir a mercados menos riesgosos como las grandes economías. Un ejemplo es Estados Unidos, pese a la coyuntura. Vamos con la siguiente estación. Otro efecto importante, sin lugar a dudas, nuestra principal exportación. La mitad de las exportaciones de Chile tienen que ver con la minería y buena parte de ello tiene que ver con el cobre. Solamente durante las últimas 2 jornadas el cobre ha caído 10%. La última semana, hoy está en $4 la libra, que no es un mal precio, pero tenemos, por ejemplo, es el día viernes que cayó 6% el cobre. Fue la peor jornada, incluso hay que remontarse a la pandemia para encontrar una jornada tan oscura como la que tuvo el viernes nuestra principal exportación. Y vamos con la siguiente y última estación que hemos preparado. ¿Qué pasa con el precio del petróleo? Claro, esto podría ser una noticia más positiva si hablamos de un país como Chile que importa todo el petróleo que consume. El petróleo cayó 2,7%, llegando a 63.6 el barril del petróleo de Brent. Es el precio más bajo, también hay que remontarse a la pandemia, de los últimos 4 años. Claro, uno podría decir, la benzina va a llegar más barata, pero si sube el dólar 50 pesos, obviamente que eso se netea. Entonces son los efectos que está teniendo en materia económica este lunes negro. Falta mucho paño para cortar, pero en nuestra economía esto está golpeando, lo dijo hoy día la presidenta del Banco Central, estamos frente a una situación sin precedentes, por lo menos en materia cercana económica en los últimos años en el Chile y también en el mundo. Montserrat Álvarez. Así es, y seguimos entonces en esta noticia que está ocurriendo en este minuto en la comuna de Paine, donde vemos que continúa el grave incendio. El fuego, la verdad, que está ahí, uno ve la columna de humo, grandes llamaradas, esto en una planta frutícola. Ahí está Sofía Carrizo para contarnos de los detalles en qué está la situación. Sofía. Claro, aún se mantiene completamente descontrolada este siniestro que afecta a esta planta frutícola aquí en la comuna de Paine. También hay que recalcar que estamos con el límite con Buin. Bueno, vemos las llamas, bomberos ha ido avanzando en la mitigación del fuego, vemos cómo utiliza las herramientas que mantiene para ir sacando y ir apagando el fuego que se ha mantenido completamente descontrolado en este punto, el cual se propagó de una manera más rápida. Imagínate que si lo vemos a través del tiempo, ya
más de una hora que se extiende este incendio que afecta a galpones propiamente tal. Lo podemos observar ya con otra imagen. Estábamos desde el otro lado de la carretera. Bueno, ahora nos acercamos y podemos ver la magnitud de lo dañado. Destrucción total es la información que nos han entregado y la que ha trascendido, que ha ido afectando a este recinto. Vemos también cómo bomberos se trabaja para ir elaborando distintas maniobras para enfrentar esta emergencia, por ejemplo, a través de una escalera telescópica, también con distintas unidades especializadas. Bueno, también tenemos declaraciones por parte de bomberos. Estamos acá con el coronel Alex Oporto de la prefectura del Maipo. Coronel, ¿cómo está? Buenas tardes. Si nos podría dar información quizás más actualizada de este incendio. Buenas tardes. Sí, un poco antes de las 13 horas se propagó este incendio en esta empresa que conforme a la información que nos entrega la propia gente, se trataría de una empresa de frutos secos, generándose este incendio en la parte de las maquinarias donde existe... Esa parte, por ejemplo, es desde la parte trasera, ¿no habían dicho? Sí, desde atrás hacia adelante se propagó el fuego, digamos, y diversas compañías de bomberos de las comunas de la provincia del Maipo se encuentran trabajando acá, toda vez que esto ha sido un incendio categorizado como declarado, donde los bomberos los vemos trabajando in situ, haciendo el esfuerzo para poder de partida controlarlo y poder apagarlo. La información que manejamos en el momento es que no habrían personas lesionadas, toda vez que fueron todos evacuados. ¿Cuántos evacuados, por ejemplo? Alrededor de 100 personas al momento. No obstante, hay que trabajar este lugar, tenemos que lograr controlar el fuego para que el fiscal a cargo de esta investigación disponga el equipo especializado y se pueda rastrear los escombros que queden y de ahí poder determinar que ojalá no tengamos personas lesionadas ni de ninguna otra consecuencia en el interior. Coronel, también ¿qué pasa con el tránsito? La ruta 5 Sur no ha sido detenida producto de esta emergencia. También el llamado a los conductores, que muchos bajan la velocidad para ir captando a través de los celulares este siniestro y que puede ocasionar un accidente. Sí, bueno, eso es una irresponsabilidad, hay que decirlo con todas sus letras, de distraer la conducción por el siniestro que está ocurriendo. No obstante, es lógico distraer o prestar atención, digamos, a lo que está ocurriendo a un costado de la vía. No se detiene el tránsito en ningún caso, en ninguna de las calzadas de la Ruta 5, porque el incendio no está afectando la Ruta 5, sí parte quizás por el trabajo de bomberos de la Caletera, pero como vemos el humo, si bien es cierto es absolutamente negro, contaminante, producto del viento en el lugar, tiene una tendencia hacia el sector oriente, vale decir hacia la cordillera, por lo tanto no afecta ni la visual ni la visibilidad de la vía ni de los conductores. Coronel, otro también usted hablaba de la propagación rápida de las llamas. ¿Qué tipo de material ustedes han tenido como que se ha notificado al interior y también producto del mismo humo negro? Bueno, lo que se puede evidenciar aparentemente es material de tipo ligero, el metalcom que se conoce habitualmente, que está siendo absolutamente consumido en este momento por las llamas. No obstante, genera un humo negro, una radiación, ¿no es cierto?, que genera mucho calor acá en el sector donde estamos, y también esta humadera negra que es perjudicial y nociva para la salud. ¿Y algún químico, por ejemplo? Evidentemente podría haber algún químico para mantener las especies que se mantenían en el interior, pero las autoridades comunales están trabajando, ¿no es cierto?, en un plan de mitigación para poder soslayar, ¿no es cierto?, y poder ayudar a la comunidad. Usted hablaba de material ligero, ¿podemos hablar de almacenaje propiamente tal? Sí, nosotros en forma evidente por el siniestro que aún está en desarrollo no hemos podido ingresar solamente en lo que estamos viendo, pero lo que estamos viendo es una estructura metálica de aluminio, lo que se conoce habitualmente como el metalcom, y eso es lo que al momento está en pleno desarrollo en quema por el incendio. Muchas gracias. Bueno, ahí conversamos con el coronel Alex Oporto de la prefectura del Maipo. Dándonos también información más actualizada, Monse y Andrés. Lo importante, no hay personas lesionadas, se evacuaron a casi un centenar de personas que estaban al interior de esta planta frutícola. Él decía que contiene obviamente a raíz de su infraestructura material ligero y distintas también materiales que contribuyen, ¿no?, a la propagación rápida de la misma llama. Él también decía un punto en torno al funcionamiento de la Ruta 5 Sur. El humo está hacia la otra dirección, hacia el oriente. Por lo mismo,
esta densa columna de humo que en ningún momento ha bajado su magnitud, no afecta propiamente tal la circulación de los vehículos y por lo mismo no se suspende el tránsito en este punto, el cual obviamente, además de la emergencia, provocaría una alteración vial bastante importante y bueno, una situación que está completamente en desarrollo, lo escuchábamos ahí por parte de Carabineros. Bomberos obviamente no ha entregado una vocería oficial debido a que esta situación está en desarrollo y esto es claramente lo que vemos en las imágenes de trabajadores que ya han sido evacuados y también lo que decía, por ejemplo, por parte del municipio de clases suspendidas tanto en la comuna de Paine como también en la de Buin. Mira, tenemos también la visual desde al frente, estamos muy cerca, se emana una temperatura bastante fuerte, lo que se puede percibir incluso desde el otro punto, el llamado obviamente a las personas a que no están trabajando en esta emergencia a no acercarse. Hemos visto muchos conductores deteniéndose, intentando sacar fotografías. Insistimos, esto puede ocasionar un accidente vial, lo cual complicaría obviamente el trabajo por parte de los equipos de emergencia en este punto. También lo relevante que tiene que entregar bomberos es el porqué. ¿Cómo ocurre el inicio de este siniestro y también en qué parte? Bueno, lo decía Carabineros que inicia en la parte trasera de esta planta que es bastante extensa, son varios metros cuadrados, el cual mantiene esta planta frutícola, la cual se extendió rápidamente hacia la parte delantera donde nos encontramos en este punto en la ruta 5 Sur. Mira, ahí vemos cómo Bomberos intenta, por ejemplo, enfrentar las llamas desde las alturas, por lo mismo también una visual desde arriba va a ayudar obviamente las formas y las maneras para poder enfrentar esta emergencia. Esto completamente en desarrollo que se está registrando aquí en la comuna de Paine, un hecho obviamente que mantiene en alerta a las autoridades y obviamente vamos a estar atentos si es que dan otras medidas para enfrentar esta emergencia. Así es, quedamos atentos a lo que esté ocurriendo ahí en la comuna de Paine y reiterar que a pesar de lo fuerte del incendio, está habilitado el tránsito en la ruta 5 Sur para ambas direcciones. Gracias, Sofía. Buenas tardes. Lo hacemos con esta noticia de último minuto. Recordemos, se ha desatado un voraz incendio en la comuna de Paine. Se trata de una planta procesadora, una planta de bodegaje frutícola. En este momento hay varias compañías de bomberos trabajando en el lugar. A pesar de lo fuerte del incendio, está habilitada la ruta 5 Sur en ambas direcciones. Por lo menos la imagen es algo mejor de lo que veíamos hace una hora y media respecto al tenor de las llamas. 2 de la tarde con 59 minutos con esta imagen desde la zona sur del país. Recordemos que de la región metropolitana. Recordemos que están suspendidas todas las clases en Buin y también en Paine. Los colegios municipales, por lo menos, dijeron los alcaldes. Vamos cerrando 24 horas al día, Monse. Así es, muy buenas tardes a todos. Nos vemos mañana. Chao, chao.